Bendiciones, Joseito. Bendiciones, pastor. Ok, bendiciones a todos que se están conectando por Facebook Live aquí en Zoom, que se van a estar conectando. Vamos a darle unos segunditos para que las personas se sigan conectando. Espero que estén pasando un día bendecido. Hoy tenemos buena información en el cierre de este capítulo 3 de Gálatas. Esto va a estar bueno, yo creo, en la noche de hoy. Bueno, siempre que se comparte la palabra de Dios es bueno, ¿verdad que sí? Debe ser bueno. La palabra de Dios el evangelio es de buenas noticias, son buenas siempre la palabra de Dios. Hoy vamos a cerrar este capítulo 4. Bendiciones a todos que están en Facebook, Dinelia, Héctor, los que están aquí en Zoom, que también están en Facebook, están en todos lados ustedes. Es bueno. Pues vamos a estar hablando en Gálatas 3, 23 al 29, que son esos últimos versículos de este capítulo, que este capítulo ha estado maravilloso. Y vamos a estar hablando, ¿bajo la ley o en Cristo? Esa es la pregunta. Sister, bendiciones. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en la noche de hoy. ¿Bajo la ley o en Cristo? Y Pablo nos desglosa esta gran información para nosotros en la noche de hoy. Vamos a orar antes de comenzar. Padre celestial, para amado, mi Dios, gracias por este tiempo que tú nos has permitido, mi Dios, un miércoles más de estar aquí en nuestro estudio de los Gálatas por este medio cibernético, Padre celestial, que siempre es de bendición compartir, mi Dios, tu palabra con cada uno de tus hijos, Padre celestial, y poder seguir creciendo en ella. Que esta noche no sea de excepción y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, mi Dios, a toda verdad como tú prometes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver que para continuar la discusión que ya Pablo había establecido en los versículos anteriores que hemos visto en las últimas semanas sobre las obras de la ley frente a la fe en la promesa que Dios le había dado y había establecido con Abraham, él ahora entra en un contraste entre los efectos prácticos que ambos sistemas tienen sobre las personas, los efectos prácticos que ambas personas tienen sobre las personas, y eso es lo que Pablo va a estar describiendo en la noche de hoy, y lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en la noche de hoy. Hoy Pablo va a introducir la aplicación personal de los dos pactos, ¿ok? Y Pablo describe cómo es la persona antes y cómo es la persona después de esa conversión. Y eso es lo que vamos a estar hablando y Pablo va a estar explicándonos en la noche de hoy. Y va a ser un tema muy interesante porque él nos lleva de cómo era la persona antes y cómo es la persona o esos efectos sobre esa persona antes y después de entrar en los caminos del Señor. Entonces, antes de convertirse una persona a Cristo, ¿ok? Antes que una persona se convierta a Cristo, y todo esto nosotros lo conocemos, solamente estoy poniendo un poco de fundamento para entrar en la clase de hoy. Antes de nosotros entrar en convertirnos a Jesucristo, todos nosotros estamos bajo la ley. Todo eso
no hay discusión. Todos nosotros estamos bajo la ley y padecemos de esa relación cercana con Dios que se establece cuando entramos en los caminos de Dios a través de Jesucristo. Pero después de esa conversión, que entramos en Cristo, disfrutamos de la libertad que trae esa nueva relación, y eso lo vamos a ver muy detallado en la noche de hoy. Una vez una persona, antes de entrar y convertirse al cristianismo, está bajo la ley. Una vez esa persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entra a disfrutar de una libertad que solamente trae esa nueva relación con Él. Entonces veamos primero bajo la ley, la servidumbre de la ley, y lo que dice Pablo ahí en Gálatas 23 y 24, capítulo 3, 23 y 24. Él dice lo siguiente, dice: antes de venir esta fe, hablando de la fe del pacto que él hace con Abraham, antes de venir esta fe, la ley nos tenía preso. ¿Ok? Mira cómo Pablo describe todas estas cosas, y es bueno que nosotros veamos el vocabulario que Pablo está utilizando aquí en la noche de hoy para nosotros entender de dónde salimos y dónde estamos. Porque si usted nunca sabe y entiende de dónde usted ha salido, nunca va a disfrutar en dónde entonces está realmente. Y que no tenemos eso muy claro en nuestra mente, tendemos a no aprovechar los privilegios que tenemos como hijo de Dios. Entonces dice, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Mira cómo él dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino, ¿ok? La ley vino a ser nuestro guía. Otras versiones dicen nuestro ayo, ¿ok? Si usted tiene Reina Valera, otra versión va a decir ayo. Esta dice, ustedes saben, yo uso versión internacional, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía o nuestro ayo, encargarnos, ¿ok?, de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Estos dos versículos tienen una profundidad tan extraordinaria que si perdemos el contexto de lo que Pablo está enseñando aquí a los Gálatas y lo que nos quiere enseñar a nosotros en la noche de hoy, perdemos el disfrute de la libertad en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Cuando Pablo dice nos tenía, ¿ok?, Pablo se está incluyendo en la conversación. ¿Ok? Pablo se está identificando, con el pueblo judío al que ambos pactos fueron dados. Al pueblo judío, la promesa de Abraham y el pacto de Moisés fue dado a ese pueblo judío, en el cual Pablo se identifica con ellos, dejándole saber que esos dos pactos eran tanto como para ellos como para él también, pero en un sentido, porque nosotros no nos podemos quedar atrás, y en un sentido más amplio, también se está identificando con toda la humanidad de la tierra, ya sea judío o gentil. Y entonces cuando él dice ahí, nos tenía, está incluyendo básicamente a toda la humanidad del mundo, porque acuérdense que Cristo no vino a morir por un pueblo, Cristo vino a morir por todo el mundo. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque algunas veces pensamos que Cristo vino a morir solamente bueno, pensamos, y no, Cristo vino a morir por toda la humanidad, sea tú judío, sea tú gentil, Cristo vino a morir por ti. Y tenemos que tener eso muy pendiente en nuestra mente. Aquí vemos a Pablo empleando dos figuras para representar la ley de Dios y su efecto sobre los incrédulos. Primero lo identifica como prisión
y luego lo identifica como guía o ayo, como hay en alguna de sus versiones. Ok, guía y ayo es lo mismo, y vamos a verlo un poquito más detallado mientras la noche de hoy siga corriendo. Entonces, en esos dos versículos, Pablo emplea esas dos figuras refiriéndose a la ley, refiriéndose a que era una prisión y refiriéndose que era una guía, un ayo para nosotros. Veamos primeramente la primera parte. Hoy sí que hay mucha información por ir para abajo. Así que coja el truco de Nairín, mira los minutos y escríbalo ahí los minutos. Vamos a ver primero la primera parte de estos dos versículos. Como tengo mucha información y quiero cejar la noche con este capítulo 3. No quisiera tener que dejar parte para la semana que viene, pero veamos la primera, la ley como una prisión. ¿Okay? Y esto no lo estoy diciendo yo, el pastor Amador, ¿ok? Lo está diciendo la palabra, la escritura, está ahí escrito, ustedes lo leyeron conmigo. Está en su Biblia, cualquier versión que usted tenga dice lo mismo. Entonces Pablo identifica la ley como una prisión, un lugar de usted meterse ahí, estar ahí estancado. Él dice en el versículo 23, te lo leo otra vez. Él dice, antes de venir esta fe, ¿cuál fe está hablando Pablo aquí? La fe en Jesucristo, la fe de la promesa que Dios le hace a Abraham. Eso usted ya conoce. Volviendo para atrás, pero de esa fe que está hablando Pablo ahí dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. ¿Dónde las personas van presos? A una prisión. ¿Ok? So, si tú eres preso de la ley, tú estás en la prisión de la ley. Entonces sigue diciendo, encerrados hasta, ¿ok? La ley tiene un límite en tu vida, ¿ok? La ley tiene un propósito en tu vida. Él dice, tú estabas preso en ese lugar, encerrado en esa prisión de la ley hasta que la fe se revelara. ¿Cuál fe? La fe de la salvación por medio de Jesucristo y que somos justificados por medio de él. La fe de vivir por gracia, lo que Dios ha hecho por gracia para cada uno de nosotros. Si voy a 100 millas por hora, dígamelo y bajamos a 99. La pastora me dice, baja 101. Es que tengo mucha información para hora y media y ustedes siempre se quieren ir, ya a las 9 están ahí bostezando y uno se pone nervioso con ustedes. Miren, antes que Dios revelase la salvación en Cristo, ¿ok? Antes que Dios revelase la salvación en Cristo, los hombres estaban en una prisión espiritual. Diga conmigo, prisión espiritual. ¿Ok? Antes que Dios revelara, ¿ok?, la salvación en Cristo, todos los hombres de la tierra estaban en una prisión espiritual. Estábamos ahí todos nosotros metidos, ya sea a través de la ley escrita en la Biblia, que nosotros la tenemos, o la ley interna en la conciencia, como Pablo habla en otros libros y en otros capítulos, hasta que una persona reconozca su pecaminosidad e incapacidad básicas para cumplir a perfección las demandas de la ley de Dios, esa persona jamás se acercará a él en arrepentimiento para buscar salvación. Hasta que tú no reconozcas tu pecaminosidad, tu culpa delante de Dios y que tú no puedes hacer más nada para remediarlo, entonces tú no vas a poder ir en un arrepentimiento total en la presencia de Dios. Y ya sea a través de la ley escrita o la ley interna de la conciencia, siempre nos va a llevar a ese lugar, a buscar ese arrepentimiento, acercarnos a Dios, porque todos nosotros, yo le dije el domingo pasado, todos nosotros nacemos con una necesidad de Dios, ¿ok?
el hombre innatamente tiene en su interior una necesidad de buscar de Dios. Dios colocó eso ahí. ¿Estamos aquí? Entonces, hasta que no caiga, ¿ok? Ese hombre o esa mujer, hasta que no caiga en una angustia severa por su propia pecaminosidad, no estará dispuesto a acudir con fe humildemente para ser revestido con la justicia de Cristo. Y es por eso que algunas veces usted ora por una persona, usted le habla de Cristo a una persona, usted le presenta el evangelio a una persona, usted hace todo lo posible para que esa persona pueda reconocer de que Jesucristo es su solución, pero esa persona no lo puede aceptar en ese momento. Y te digo por qué no puede aceptarlo. Muchas veces no puede aceptarlo porque esa misma persona piensa que no es necesario para su vida. Usted sabe que es necesario, usted sabe que la pecaminosidad de esa persona lo va a llevar a la perdición. Ya usted sabe, ya usted está dentro de la familia de Dios y usted ve lo que separa al hombre de Dios. Pero hasta que esa misma persona reconozca en él, yo soy pecador, yo me voy a perder si yo no voy donde Dios, esa persona no podemos hacer ningún cambio en él. Lo único que se puede hacer es orar por él. Y yo estoy seguro que todos ustedes y los que nos ven aquí en Facebook Live reconocieron en un momento dado esa culpabilidad que había en cada uno de ustedes. Entonces, debemos de tener algo muy claro, y es que el hombre no necesita, ¿ok? El hombre no necesita ser revestido de la ley. El hombre necesita ser revestido de Cristo. ¿Ok? Tú puedes conocer toda la ley que tú quieras. Tú puedes seguir toda la ley que tú quieras. Tú puedes seguir todos los mandamientos que tú quieras. Pero hasta que tú no te revistas de Cristo, es que va a haber un cambio real en tu persona. El hombre, y cuando digo el hombre me refiero al hombre y a la mujer, a la raza humana, no necesita ser revestido de la ley, necesita ser revestido de Cristo Jesús. El propósito de la ley, ¿cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley es revelar y convencer a los hombres de su propio pecado. Ese es el propósito de la ley. Nada más, ya está ahí, ¿ok? El propósito de la ley es revelar y convencer a los hombres de su propio pecado. La ley te da convencimiento de que tú estás pecando, de que tú estás haciendo una infracción, de que tú estás cometiendo un error. Cuando usted va guiando por ahí, y este ejemplo usted lo ha escuchado un montón de veces, cuando está conduciendo en la carretera, no es hasta que tú ves el letrero que dice, hey, por aquí es a 35 millas por hora, cuando tú te das cuenta que tú ibas a 60. ¿Verdad que sí? ¿Y qué usted hace? Yo tengo que reducir. ¿Por qué? Porque la ley te dijo que estaba mal. Tú no te das cuenta que estabas mal hasta que no viste el letrero. Eso hace la ley en nosotros. Cuando yo choco con la ley, me doy cuenta, wow, yo estoy por el camino equivocado. Ese es el propósito de la ley. That's it, no hay más. Ese es el propósito de la ley. Entonces, la propia gracia, ¿ok? La misma gracia que tú y yo le servimos, que amamos la gracia, que predicamos la gracia, que estamos y decimos que estamos bajo la gracia del Señor. La gracia carece de sentido para una persona que no sabe que está llena de pecado y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios, sin remedio y que vive bajo condenación inminente. La misma gracia es ineficaz si la persona no reconoce la necesidad de esa gracia. ¿Estamos aquí? En otras palabras, la ley es necesaria. La ley es buena, es santa y pura porque la ley hace conocimiento a la persona que yo necesito esa gracia. Si no hubiese ley y si Dios no hubiese establecido esa ley, la gracia carecía de sentido, porque ¿para qué yo necesito gracia si yo no soy un pecador o no reconozco mi pecaminosidad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, todo esto, Pablo está encerrando toda esta verdad
sobre la ley y nos dice, para eso la ley vino, para que la ley te mantuviera prisionero en tu propia pecaminosidad, para que tú reconocieras que tú estás pagando una condena, ¿ok? Para que tú reconocieras que estaba cumpliendo una condena expuesta por Dios porque tú has pecado en contra de Dios y tú estás separado de Dios. ¿Y qué hace la ley? La ley te agarra y te dice, hasta que tú no busques un abogado y ese abogado te haga justo y tú reconozcas esa justicia, tú no puedes salir de aquí. ¿Estamos aquí? Entonces, muchas veces lo que sucede muchas veces es que muchos de nosotros menospreciamos, diga conmigo, menospreciamos, ¿ok? La oferta de salvación que Dios nos ha dado. Somos malagradecidos, ¿ok? Yo he escuchado muchas veces por ahí de los ateos y la gente que no quiere seguir a Dios y no quieren someterse a Dios, que decir, ¿cómo es posible que Dios haya enviado solo una sola manera de ser salvo? Eso es menospreciar el regalo de Dios, eso es ser egoísta, eso, y entonces muchos de nosotros menospreciamos esa oferta de salvación por fe que Dios hace con generosidad, que Dios ofrece a su Hijo generosamente para nosotros ser libres de condenación y de pecado. Pero muchos de nosotros la menospreciamos y tengamos cuidado porque algunas veces nosotros la hemos recibido y queremos añadirles cosas a ese sacrificio de Jesús. Y eso también es un menosprecio de el pago completo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces, muchas veces lo menospreciamos y ¿qué pasa? Rehusamos humillando delante de Dios. Yo le digo a ustedes, yo le he dicho a ustedes que los ateos no existen. ¿Ok? Una persona atea es simplemente una persona que no quiere obedecer a Dios. No es que no crea en Dios, no quiere someterse a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Es más fácil, para yo no someterme a Dios, es más fácil yo decir que no creo en Dios. Porque si yo digo creo en Dios, yo tengo que someterme a lo que Él dice. Y muchas personas no quieren humillarse delante de Dios y quieren hacer su vida como le da la gana y vivir como le da la gana. Es más fácil decir, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. No, tú no eres ateo, tú no quieres someterte a Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque tú no creas que Dios no existe, no quiere decir que Dios realmente no exista. Dios es real y está ahí. Entonces, eso fue como Pablo identifica a la ley como una prisión. Ahora, lo segundo, la ley como un guía. Pablo identifica no solamente a la ley como una prisión, sino que identifica a la ley como una guía o un ayo. ¿Ok? Miren lo que dice ese versículo 24 de ese capítulo 3. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. No dice para que fuéramos justificados por la misma ley. Dice que fuéramos justificados por la fe. ¿Ok? La ley fue una guía que Dios utilizó como encargado de conducirnos a ese Cristo. Ahora, la ley ha sido una guía para los judíos, siempre ha sido una guía para los judíos, pero en un sentido más mayor y universal, también ha sido una guía para nosotros los gentiles, o sea, para la humanidad completa. ¿Ok? La ley está ahí y siempre estará ahí. Ahora, para nosotros entender un poco qué Pablo está tratando de decir, yo estuve buscando qué significaba esa palabra ayo y qué significaba esa palabra
guía en su original. Y podemos entonces enriquecernos realmente de lo que Pablo está comparando aquí a la ley, ¿ok? Porque la palabra original para gallo es la palabra paidagogos, que se deletrea P-A-I-D-A-G-O con la raya encima de la O, G-O-S, paidagogos, ¿ok? So, la palabra original, te la deletreo otra vez, dice P-A-I latina, D-A-G-O, raya arriba de la O, G-O-S, la segunda O no lleva raya arriba. Paidagogos, si alguien me la escribe en Facebook, sería de gran ayuda para la gente que nos están viendo en Facebook. Entonces, cuando tú buscas esta palabra en su original, en su contexto de lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí en la noche de hoy, su descripción no es en sí la de un maestro, ¿ok? Pedagogo no significa ser un maestro, más bien era un esclavo, ¿ok? Era un esclavo empleado por las familias griegas y romanas en esos tiempos, cuyo deber era supervisar, ¿ok? No era un maestro, era un supervisor de los hijos en la ausencia de los padres. Eso es lo que era un ayo, un paidagogos, era una familia, era un esclavo, era un esclavo empleado por las familias griegas y romanas, cuyo deber era supervisar a los hijos en la ausencia de sus padres, ¿ok? Y Pablo utiliza ese mismo término, ¿ok? De pedagogos y lo identifica como la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo, la ley es como un pedagogos en nuestros tiempos, ¿ok? Que no era un maestro, ¿ok? Sino solamente era una persona que supervisaba a los niños de los padres. So, la ley es la ley es, se supone que nos supervise hasta que nosotros lleguemos al encuentro de Cristo. Entonces, estas personas, pedagogos, eran guías disciplinarios y eran muy estrictos. Ellos podían disciplinar a los niños, ¿ok? Cuando los niños se volvían un poquito rebeldes, y podían regañar y podían también castigar si lo consideraban necesario. Eso era un pedagogo, eso era un ayo, eso era un guía en esos momentos. So, esta persona tenía la libertad y tenía la autoridad por los padres, ¿ok? De disciplinar, de ser estricto con sus hijos, de regañar y de castigar de ser necesario. Entonces, el papel de pedagogos nunca fue permanente. Y para un joven, ¿ok? Que se criaba con una persona en esta posición, cuando ese muchacho, ese niño se volvía joven, era motivo, ¿ok? De gran alegría el día que por fin era liberado de la supervisión de su pedagogo. ¿Estamos aquí? So, ese joven celebraba. Y le digo todo esto como forma de historia para que nosotros podamos comprender la mentalidad que Pablo está tratando y la enseñanza que Pablo está tratando de llevarle a este pueblo de los Gálatas en una área que ellos conocían muy bien. A lo mejor cuando nosotros leemos ayo, cuando leemos guía, no entendemos a ciencia completa lo que Pablo está tratando de transmitir a este pueblo. Pero lo que él está tratando de transmitirle es una verdad que ellos conocían. Y ellos sabían que cuando ese joven que había sido sometido bajo la tutela de este pedagogo hacía una fiesta,
Era una libertad que obtenía de esta persona. Ahora. No quiere decir que a lo mejor esta persona se desligaba completamente de esta persona, porque llegaban a tomarle cariño en algunos casos y esa relación tal vez seguía el resto de su vida, pero de una manera totalmente diferente, porque ya el pedagogo no podía disciplinarlo, no podía regañarlo, ni podría más castigarlo, porque ya había salido de la etapa de supervisión de esa persona. Entonces, la función de esta persona, de este pedagogo, la función era cuidar al niño solo hasta que iniciaba su crecimiento en la vida adulta. Tenía un límite de tiempo para estar con él y estar en la vida legal, de este niño. Al llegar a ese momento, la relación cambiaba. Ya no tenía potestad sobre él. ¿Ok? Y Pablo está diciendo, lo que era un ayo para los niños griegos y romanos, lo que esa posición hacía en ellos es lo mismo que la ley hace en nosotros. Miren qué comparación más increíble. A mí me encantó eso. Entonces, de igual manera, el propósito de la ley, que es el pedagogo designado por Dios. Porque, ¿qué son ustedes para Dios? Somos hijos de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios dice, yo te voy a asignar un pedagogo en tu vida. ¿Ok? Entonces, esa persona, el propósito de la ley, que es el pedagogo que Dios designa para cada uno de nosotros, fue encargado, dice Pablo, de conducirnos a Cristo. Y dice, para que fuéramos justificados por la fe. Una vez el ayo, el guía, hace eso en nosotros, esa relación termina. ¿Estamos aquí? Esa relación cambia en nuestras vidas. Ya yo no me someto a eso, porque ahora yo me someto a la fe de Cristo. Ya yo fui adulto, ya yo crecí, ya yo no soy más niño, ¿ok? Entonces, después que una persona acude a Jesús, ya no es necesario que ceremonias, rituales externos actúen o la ley actúe como guía y agente disciplinario. ¿Por qué? Porque los nuevos principios internos operan a través de la presencia de Dios que mora en el creyente. Una vez yo crezco, me hago adulto, recibo a Cristo como mi Salvador, ya la ley no tiene potestad en mí. ¿Por qué? Porque entonces la misma presencia de Jesucristo es el que guía mi vida. Paso de la tutela de un pedagogo a la tutela de Cristo mismo. Y para mí eso es fantástico. Para mí eso es extraordinario. Entonces, la ley, ¿ok?, es relegada en un sentido ceremonial, aunque en el sentido, porque algunas veces oímos mucho que la ley fue abolida, ¿verdad que sí? Y fue relegada en ese sentido ceremonial, en ese sentido de tener que someterme por un juicio que Dios había establecido en mi vida. Eso muere cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, pero en el sentido moral sigue siendo siempre un amigo íntimo mío. La ley en el sentido moral siempre sigue siendo ese amigo íntimo que procuro amar y favorecer siempre. ¿Por qué? Porque es el que me enseñó cómo ser la persona que agrada a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Me entendieron? ¿Ok? Entonces, Pablo pasa de identificar la ley. ¿Entendieron esos dos puntos? Identificar la ley como prisión y identificar la ley como el ayo, como el guía temporero
hasta que Cristo llegara. ¿Ok? Una vez Cristo viene, nos da esa libertad de la prisión y nos da esa libertad de ese ayo que era necesario en mi vida. Entonces veamos la segunda parte del estudio de hoy. Vamos bien en tiempo, vamos bien en tiempo. Chachos, vamos bien, vamos bien. Mira, ya Nairi está bostezando, pero vamos bien. Vamos, salimos aquí a las 12, tranquilo. Miren, Cristo es sinónimo de libertad. Diga conmigo, Cristo es sinónimo de libertad. ¿Ok? Cuando Cristo entra en mi vida, Cristo me da libertad. Ya lo vimos. ¿De qué cosa? Me da libertad de la prisión, de la ley, y me da libertad de sometimiento al ayo y al guía de mi vida. ¿Ok? ¿Es lo que dice Gálatas? Capítulo 25, Gálatas 3, versículo 25 al 29. Exacto, Nairi, estaba leyendo ahora tu comentario. Así mismo es. Como que uno lo puede traducir más claro cuando uno lo traduce literalmente del inglés al español. Me gusta cómo se ve ahí, porque te lo dice muy claro, y cuando si uno lo traduce literalmente ahí como está, lo podemos entender con gran facilidad. Menos que dice el versículo 25 al 29. Dice, pero ahora que ha llegado la fe, ¿ok? Ya sabemos que fuimos liberados de la prisión y del ayo. Y entonces él sigue continuando, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Ok? Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? Mediante la ley, mediante el guía, mediante ayo. No. Él dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Esto va a estar poderoso ya mismo. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es algo maravilloso. El 28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. O sea, que no hay división. Dame bien en esto es muy importante, ¿ok? No viene el examen, pero es muy importante para nuestros datos mentales y en nuestra computadora universal, ¿ok? El 28 dice, ya no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentiles, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes, ¿quiénes? El hombre, la mujer, el libre, el esclavo, el gentil y el judío. ¿Ok? Él dice, sino que todos ustedes son ¿qué? Varios. No, uno. Uno solo en quién? En Cristo Jesús. O sea que no hay varios grupos. No hay 5 grupos, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. ¿Ok? No hay favoritismo. ¿Por qué? Porque Jesús los une a todos juntos. ¿Ok? Y Pablo hace un desglose completo. No deja a nadie afuera. Él no deja ni a la mujer afuera. No deja al hombre afuera. No deja al libre fuera. No deja al esclavo fuera. Ni a los gentiles y mucho menos a los judíos. Él dice todos. ¿Por qué? Porque había una división. Ay, mi Dios. Había una división en esos tiempos tan terrible que el judío se creía mejor que el gentil, el libre se creía mejor que el esclavo y el hombre se creía mejor que la mujer. Y él dice, ya eso no existe para Dios, ya eso no existe para Cristo. Todos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador somos uno. Y esto lo voy a explicar un poquito más claro ahorita. Dice el versículo 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham.
no la descendencia de Moisés, no lo que siguieron el pacto de Moisés. Esto lo vamos a aclarar más adelante. Ahorita dice, y ustedes pertenecen y ustedes, si pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, el pacto que fue establecido por justificación de la fe a través de Abraham. Y dice, herederos según la promesa. ¿La promesa de quién? De Abraham, que Dios le dio a Abraham. Miren, no nos une una ley, nos une una misma fe. Te lo repito otra vez. No nos une una ley, nos une una misma fe. ¿Ok? Por cuanto ustedes y yo tenemos la misma fe, somos hermanos y hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ok, eso es la misma fe que Pablo está hablando aquí. Muchos de los que Pablo le estaba hablando en estos momentos insistían en permanecer bajo el guía, insistían quedarse bajo el cuidado del pedagogo y nunca se beneficiaron del cuidado del Salvador. Yo quiero dejar la ley a un lado, yo quiero dejar mi pedagogo a un lado porque yo quiero que sea mi Salvador el que me cuide de ahora en adelante. Porque fue él, al fin y al cabo, que pagó el precio con su sangre en esa cruz del Calvario por ti y por mí. El propósito de la ley se ha cumplido. El propósito de la ley se ha cumplido y la persona ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, 14. Vamos aquí. Ya la ley cumplió su estado conmigo, ya la ley cumplió su espacio conmigo, ya la ley cumplió su cuidado conmigo. La amamos, la apreciamos, la bendecimos, es maravillosa, es honrada, es santa, es pura, pero ya terminó el trabajo conmigo. Yo estoy ahora bajo el cuidado de Jesucristo. Estamos aquí. Hay un proceso que ella cumplió en mí y se lo agradezco, porque sin la ley yo no hubiese sabido que necesitaba un Salvador. Sin el cuidado de la ley y sin ese pedagogo no me hubiese guiado a Cristo. Es bendita la ley, es santa la ley porque me llevó a Jesucristo, pero ya no tiene dominio sobre mí porque ya yo crecí, soy adulto, ya yo entregué mi vida a Cristo Jesús. ¿Estamos entendiéndonos? Amén. Entonces, mira lo que dice Romanos, ese capítulo mismo, Romanos 6:14, el mismo versículo que te di, te lo voy a leer completo. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué Pablo está diciendo a los romanos aquí? Si tú quieres permanecer bajo el cuidado de la ley, ten cuidado, porque entonces la ley tiene dominio sobre tu pecado. ¿Estamos aquí? Entonces él dice, no, porque ya usted no están bajo esa ley, ahora usted están bajo la gracia. Por eso es que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ahora, como siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, las normas morales de Dios nunca cambian. ¿Ok? Nunca cambia. Y el Nuevo Testamento la reitera con firmeza una y otra vez. La ley moral de Dios nunca muere, no ha muerto y no ha sido abolida. ¿Ok? Lo que se abolió en esa cruz del Calvario fue la justificación. Nadie podía ser y nadie podía cumplir para ser salvo y justo delante de Dios. Pero la ley moral, la que me dice que yo no debo matar, que yo no debo adulterar, que yo no debo hacer, todas esas cosas, dar falso testimonio, todas esas cosas siguen vigentes porque Dios ese es el carácter de Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos que conservar ese mismo carácter. Yo creo que no es muy complicado realmente
No es muy complicado. Digo, no muy complicado entender la diferencia de una cosa de la otra. Entonces, la diferencia es esta. La diferencia es que el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente le da la capacidad de obedecer esa ley moral. Algo que antes no teníamos. Cuando estábamos en el mundo, que no éramos hijos de Dios, no teníamos el Espíritu Santo con nosotros. El pecado que hacía tenía control de nuestras vidas. Ahora, la diferencia de cómo, porque algunas veces, pastor, es que es difícil obedecerla. Bueno, depende de tu relación con Dios. ¿Ok? Porque cuando nosotros tenemos una relación fuerte con Dios, el trabajo del Espíritu Santo es hacerme obedecer la ley moral de Dios. ¿Estamos aquí? Las personas normalmente cuando dicen es que es difícil, ojo, las personas que se quieren disfrazar de la gracia, ¿ok? Para ocultar sus pecados y justificárselos con la gracia. Eso me indica entonces que hay una relación débil del espíritu de él con el espíritu de Dios. Esto está fuerte. No me canchinche a mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diferencia de el yo antes de Cristo, la diferencia de yo antes de Cristo al yo ahora con Cristo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en nosotros me capacita para obedecer esas leyes morales. Ahora, usted tiene esa libertad. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo lo dice de una manera magistral. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. ¿Ok? ¿Cómo yo distingo la diferencia? Usted no lo va a distinguir. Oye bien. Ay, mi Dios. Ustedes me deberían pagar por estos estudios, ¿sabes? Pero se los voy a seguir dando de gratis. Usted no puede entender la diferencia, ¿ok? De lo que me es lícito y de lo que no me conviene. ¿Quién te hace entender la diferencia? El Espíritu Santo que mora en ti. Él es el que te dice, eso está ilícito, pero no te conviene, mijo. No andes por ahí, no vayas por ahí, no entres por ahí, no camines por ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos la jala todavía, ¿verdad que no? ¿Y qué hacemos? Oídos sordos. ¿Y qué pasa después? Nos queremos justificar. Mira, Dari se quedó pegada ahí, mira, tiene una foto. Me encanta estos Zoom, porque estos Zoom son extraordinarios. Tienen una foto, se la envío ahorita. Qué malo soy. Miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo le digo estas cosas a ustedes? Porque yo no puedo decirle a ustedes que eso está bien. ¿Ok? No está bien fallarle a Dios. Le vamos a fallar. Somos humanos, pero no está bien. Y la única manera de yo crecer y fortalecerme es teniendo más relación con el Espíritu Santo y hacerle caso al Espíritu Santo y no justificarme o decir, la gracia me va a cubrir de eso. Claro que te va a cubrir, pero estás retrocediendo, como te enseñé yo hace unos domingos atrás. Esa diferencia. La diferencia es que ahora yo tengo al Espíritu Santo y como creyente de Dios me capacita a obedecer esas leyes morales. Por eso me encantaría, siempre me ha encantado, y se lo digo a las personas que les gusta estudiar mucho la palabra de Dios y conocer mucho, eso es maravilloso. Estudiar y conocer nuevas cosas y entrar en profundidad en la relación con Dios, en el conocimiento de Dios y todo lo que la palabra tiene para ofrecernos, porque hermano, esta palabra tiene para ofrecernos 500 vidas de nosotros y todavía no la aprendemos todas, ¿ok? De tanta profundidad que hay aquí.
pero a mí siempre me gusta decirle a las personas, antes de que tú te te comprometas en ser un estudioso de la palabra de Dios, en conocer todas esas profundidades de la palabra de Dios, a mí me gustaría más que tú primero profundizara en esa persona del Espíritu Santo. Porque si hay algo que nosotros, yo lo he dicho muchas veces a ustedes, si hay algo que la iglesia necesita en estos tiempos y en nosotros personal, es conocer al Espíritu Santo, a conocer cómo se mueve, a conocer cómo habla, a conocer sus sentimientos, a conocer todo. Por eso que Jesús lo dice, lo único que yo le voy a pedir al Padre que le envía a ustedes es el Espíritu Santo. Para mí, que Jesús se fuera tan enfático con sus discípulos en decirle lo único, no dijo lo único, lo que le voy a pedir al Padre que le envíe. Fue lo único que le dijo el Padre que le enviara al Espíritu Santo. Si para Jesús era, óyeme bien, si para Jesús era tan importante que sus discípulos recibieran al Espíritu Santo, lo entendieran, lo conocieran, compartieran con él, ¿cuánto más no nosotros? Antes de nosotros entrar en supuestas profundidades bíblicas, entremos en profundidades con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué eso es importante? Porque es Él, el Espíritu Santo, quien te va a capacitar a seguir lo que tú estás aprendiendo. Te lo voy a decir otra vez. Porque es el Espíritu Santo quien te va a capacitar para tú seguir lo que estás aprendiendo después. Tú puedes conocer, tener mucha letra, conocer mucha palabra. Yo conozco grandes hombres, grandes que conocen, que te hablan de la palabra extraordinariamente. ¿Ok? Tal vez ustedes también. Pero no es conocer lo que dice la palabra, es vivir lo que dice la palabra. Y de la manera que yo puedo vivir lo que dice la palabra, he tenido una relación íntima y conociendo al Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dijo, Él es el que te va a llevar a toda verdad. Ok, siempre me encanta decir a la persona, antes que tú te metas a profundidades, conoce al Espíritu Santo. Porque si no conoces al Espíritu Santo, te pueden estar engañando y tú no sabes. Porque es el Espíritu Santo que te da el discernimiento de espíritu, el discernimiento de verdad, el discernimiento de lo que tú estás recibiendo, si es de Dios o no es de Dios. Nos podemos estar llenando de tanta información, pero sin conocimiento real si es de Dios o no, porque no tenemos. Bueno, tenemos al Espíritu, pero no lo conocemos. ¿Qué es lo que dice Efesios? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados, y esto me encanta, él dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Yo le he predicado a usted un montón de veces sobre este versículo, pero lo más crucial de este versículo es cuando él dice creados en. ¿Ok? Esto es una nueva criatura. Ya tú fuiste creado en la eternidad. Ya tú fuiste creado cuando tu mamá y tu papá te hicieron, cuando tu mamá fue a la sala de parto, tú saliste. Ya, y Dios te creó en ese vientre, ya es una creación de Dios, tú fuiste creado ahí, pero cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, hay una nueva creación, que dice la palabra, una nueva criatura eres, ¿ok? Y cuando dice ahí Pablo en Efesios, que se lo dice magistralmente, y dice, fueron creados en, cuando yo acepto a Cristo, es como si fuera una nueva creación, ya no soy José Amador, ahora yo soy creado en Cristo Jesús. Vamos aquí. Entonces, Pablo pasa de eso. Ya estamos terminando como 1 hora y media más. Ya fuera estamos. Miren, Pablo pasa de eso, de lo que de ser creados y de ser la libertad que nos da Cristo, y nos da, ¿ok? En esa porción bíblica que vimos
al principio de Gálatas 3, 26 y 29, Pablo nos da, ¿ok?, 4 aspectos de la libertad que trae esa relación con Jesucristo. Y con esto cerramos. 4 aspectos que trae esa relación. Porque si tú no conoces lo que trae la relación, tú no vas a disfrutar esa relación. Si tú no conoces esos aspectos de esa relación, tú no vas a disfrutar entonces sabiendo que tiene una relación con Jesús. 4 aspectos de esa libertad que trae Cristo en nuestras vidas, en esa relación que es por fe en Él y solamente en Él. La primera es que somos hijos de Dios. La relación, óyeme bien, la relación de yo aceptar a Jesús por fe, esa relación con Cristo, esa relación de la libertad, lo primero que hace es que me hace hijo de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo 26? En el versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? La ley, mediante a cumplir, mediante no. Dice, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Más nada. ¿Qué me hace hijo de Dios? Creer que Cristo vino, que Cristo nació, que Cristo fue crucificado, que Cristo resucitó y que Cristo me dio vida nueva en Él para Dios. Eso me hace hijo de Dios. Miren esto. Los únicos y verdaderos, miren, porque, bueno, los únicos y verdaderos hijos espirituales de Dios son aquellos que por la fe en Cristo Jesús se conviertan en hijos de Dios y que creen, óyeme, y que maduran en su vida espiritual. Algunas veces se nos pasa por alto eso. Algunas veces se nos pasa por alto que como hijo de Dios yo tengo que madurar, yo tengo que crecer y mi vida espiritual no puede estar estancada. Algunas veces se nos pasa por alto. Tiene que ser de crecimiento constante. Un hijo de Dios está creciendo constantemente. Un hijo de Dios se somete al Espíritu de Dios. Un hijo de Dios obedece lo que Dios le dice que haga. Un hijo de Dios no está vagabundo por ahí derrochando su vida, no. El verdadero, el único y los verdaderos hijos de Dios son aquellos que por la fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios. No es porque tú quieres escapar del infierno te vuelves hijo de Dios. Tú te vuelves hijo de Dios para obedecerlo, amarlo, respetarlo y hacer todo lo que te diga que tú hagas. La gracia que abarca toda esta justificación de la fe a través de su Espíritu Santo te capacita, pero tú tienes que conocerlo. Tienes que intimidar con él. Está como las 5 millones de veces que te lo digo. ¿Ok? Intimidad con el Espíritu Santo. Miren, el Señor últimamente en estas 2 semanas, 3 semanas atrás, porque ya una vez yo me meto en tanta controversia, pero en estas 2 o 3 semanas, el Señor por alguna razón, que todavía no he entendido, pero voy a ser obediente, quiere que yo vuelva a reestudiar, ¿ok?, esa persona del Espíritu Santo. Yo tengo un montón de libros que he leído, pero no me está llevando a esos libros que ya yo conozco. Estoy buscando libros nuevos, nuevas experiencias, nuevos escritos, nuevas experiencias que personas, escritores allá afuera han tenido. Y estoy mirando un montón de libros, no he comprado ninguno todavía, pero en estos últimos días, estas últimas semanas, las últimas 2 semanas o 3 semanas, ha sido como una inquietud. Y no te podría decir así qué es lo que Dios quiere hacer, por lo menos en mi persona, pero hay algo que Él quiere
que yo vuelva a redescubrir a través de su Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo. No sé qué sea. Creo que es más intimidad, creo que es más presencia, creo que es más conocimiento, creo que es más información, creo que es un nuevo refrescar, no sé, él me estará diciendo, pero creo que es una asignación que me están dando, no solamente para mí, a lo mejor para la iglesia más adelante, porque necesitamos urgentemente dirección de Dios de una manera sobrenatural y de una manera concreta, saber escuchar esa voz, saber ser dirigido, saber ser direccionado a lo que Dios está haciendo en estos tiempos tan difíciles. Y eso me hace quererlo conocer más a Él, conocer más al Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Es Dios mismo. Y de esa manera que Él me lo está enseñando. O sea, yo mismo, Dios mismo, está dentro de nosotros. Y conocemos al Dios de la palabra, conocemos al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de los judíos, al Dios de los gentiles. Conocemos al Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y yo sé que a lo mejor ustedes han estudiado recientemente o en un momento dado de su vida han estudiado al Espíritu Santo. Nosotros en nuestra casa hemos hablado y estudiado al Espíritu Santo en diferentes esferas. Pero hay algo nuevo que yo creo que el Señor quiere traer o refrescar de algo. Y es lo que me ha dicho, yo mismo, Dios está en nosotros. O sea, nosotros somos templo andante, templo caminante de la presencia de Dios. O sea, cada vez que yo doy un paso, cada vez que yo entro a un lugar, cada vez y Dios quiere como que nosotros entendamos lo que hay dentro de nosotros. Hablamos del Espíritu Santo, conocemos el fruto, conocemos los dones y lo vemos como algo tan superficial. Pero Dios dice, todo eso está dentro de nosotros. O sea, es algo que Él me está incomodando grandemente. Oren mucho por todo esto, pero es como que un fuego que dice, yo estoy ahí, ahora mismo Él está ahí con todos ustedes. Y cada vez que tú pisas, por eso es que él dice, todo lo que pisara las plantas de tus pies será tuyo, porque la presencia de Él reclama lo que es de Él. Y si Él está en ti, entonces, pero eso es lo que convierte verdaderamente quién es hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Bueno, voy a leer el versículo ya mismo aquí, pero la palabra dice, dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Él. Entonces, algunas veces yo no quiero entrar no es juicio, no es condenación, no es nada de eso. Es solamente información y conocimiento para nosotros mismos. Pues yo no estoy diciendo que ninguno de ustedes no sea salvo. Yo no puedo decir eso, pero podemos cuestionar el caminar de un hijo de Dios con uno que no sea hijo de Dios. Y la manera que yo puedo cuestionar ese caminar de un verdadero hijo de Dios a uno que no lo sea es a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu, algo extraño hay. Algo tenemos que buscar, algo tenemos que arreglar. El tiempo no se ha acabado, pero algo hay, algo hay que hacer. ¿Ok? Pero seguimos orando, oren mucho por esto, pero hay algo que el Señor vaya a hacer. O sea, hijos de Dios es lo primero que Pablo, la primera libertad, el primer aspecto de nuestra libertad con Cristo. ¿Ok? Nadie pertenece al Padre si no pertenece también al Hijo. Yo no puedo decir, miren, yo no puedo pertenecer a Dios sin antes pertenecer a Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice Juan 14:6? Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Esto es Jesús hablando. ¿Ok?
Cuando tú entiendes, miren, yo escribí los otros días en Facebook. He estado muy activo en Facebook estos días, pero yo escribí en Facebook los otros días que hasta que nosotros no, Mari, no te rías, que hasta que nosotros no entendamos el concepto de la Trinidad de Dios, algo así te lo estoy parafraseando, lo busca más después. El concepto de la Trinidad de Dios, no vamos a disfrutar su plenitud totalmente. ¿Ok? Porque tú no puedes separar las 3 personas de Dios. ¿Ok? Y cuando tú piensas que Jesús es una persona y Dios es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona y que esas 3 personas son separables, son individuales, nos estamos perdiendo el completo de Dios. ¿Ok? El completo de Dios. ¿Ok? Muchas personas en nuestra mente humana no puede digerir o no puede entender cómo Dios se puede separar así. ¿Ok? Cómo Dios es el Dios que está en el trono, el Dios que envió a Jesús a morir, que Él es Él mismo, y el Dios que está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay una presencia de Dios que no puede dejar su trono. Dios jamás puede dejar su trono. ¿Ok? Jamás. Y porque Él no puede dejar su trono, envía a su hijo y muere. Mientras su hijo está aquí, que es bueno, es que es una locura, que si me sigo explicándolo, a lo mejor terminamos loco aquí. Pero véalo como el agua. Yo siempre me ha gustado usar el agua. ¿Ok? Esta agua ahora mismo es líquida. ¿Ok? Es agua. Vengo ahora. Estamos en vivo aquí. Miren. ¿Qué es esto? Agua. ¿Qué es esto? Un hielo, ¿verdad que sí? ¿Qué es qué? Agua congelada. Es la misma agua, ¿ok? En un estado diferente. Si yo pongo esta agua, ¿ok? En una olla y le doy candela y sale un humito que tú lo llamas como vapor. Ese vapor, ¿qué es? Agua en una dimensión diferente. ¿Ok? Si yo tiro este hielo aquí en esta botella y cae esa botella, es en misma agua y se convierte al agua líquida que está aquí. Si yo meto esta botella a la nevera, al freezer, se convierte en hielo, pero sigue siendo la misma agua. Si yo la pongo en una olla y la hiervo, ese vapor sigue siendo el mismo agua. Así es Dios. Así es Dios. Es el mismo Dios en diferentes atmósferas, en diferentes manifestaciones, en diferentes estatus de su vida. Para yo disfrutar a Dios completo, yo tengo que saber que esas 3 personas son la misma persona. ¿Qué dice Jesús? En Juan 14:6. Oh my God, yo me tengo que ir. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, le contestó Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. El mismo Jesús le está diciendo: si tú no me aceptas a mí, no me puede aceptar el Padre, porque ¿qué dice él? En otra versión, en otro versículo dice: si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque somos uno. Ay, mi Dios. Una persona que no está conectada al Hijo con H mayúscula
tampoco está conectado al Padre y no cuenta con la fuente de la vida y el poder espiritual, porque uno es el otro y el otro es el uno. So, yo no puedo decir que estoy con Dios y no aceptar a su hijo, porque si yo niego a su hijo, lo estoy negando a él. ¿Estamos aquí? Juan 1:12 dice, ¿ustedes tienen preguntas? ¿Ustedes están ahí? ¿No? No sé si en Facebook hay, pero Ajoyo dice, esto está bueno, pero está aquí también. Odalí, por ahí te hicieron una maldad ahorita, pero fíjate. Alguien te tiró una foto, te la va a enviar ahorita. Ya te la enviaron, dice. Juan 1:12 dice. Ya la vi. Hasta Joseito se estaba ahí muerto de la risa. Juan 1:12 dice, mas a cuanto lo recibieron, a lo que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Vieron eso? En cuanto lo recibieron, más a cuanto lo recibieron, a lo que creen en su nombre. Si tú no recibes a Jesús, yo le he dicho a ustedes, yo comenté esto con ustedes, que el mundo allá afuera no tiene problema con Dios. Ahora, háblale de Jesús para que tú veas. El diablo ha cegado tanto la mente allá afuera de las personas que el diablo sabe que si la gente cree en Dios, pero no cree en Jesús, se van a perder como quiera. Y para él, te deja creer en Dios, todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero si tú no recibes a su hijo, no lo vas a recibir a él. So él dice, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. La única manera que tú eres hijo de Dios es recibiendo a Jesús como tu Salvador. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo. Estamos viendo aquí la Trinidad envuelta aquí de una manera extraordinaria. ¿Ok? Jesús te dice primero, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Juan 1:12 dice, lo que reciben a Jesús y creen en él, esos son los hijos de Dios. ¿Ok? Está Dios enviando a Jesús. Jesús como el camino para Dios y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Ok? En Romanos 8:16 dice, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Adiós, pero espérate, o es Dios, o es Jesús, o es el Espíritu. ¿Quién me asegura que soy hijo de Dios? El mismo Dios, porque es uno solo. Estamos aquí. Es uno solo. Cuando tú entiendes que ese hijo, que ese Dios, que ese hijo y que ese espíritu hacen el mismo trabajo en diferentes funciones dentro de tu vida, tú vives una plenitud extraordinaria en tu vida. Ahora, tú tienes que entender, yo lo veo de esta manera. Yo lo veo como unas dispensaciones de Dios, ¿ok? Están las dispensaciones de la palabra, pero yo lo veo como unas dispensaciones de Dios en este concepto de la Trinidad. Dios hizo su trabajo, que fue la creación, ¿ok? Lo vemos desde la creación a través de toda la palabra de Dios. Dios hecho hijo en forma de Jesús es el que viene a salvarnos, ¿ok? Yo escribí eso también en el posting. Yo dije, hasta que tú no reconozcas que ese mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario es el mismo Dios que murió por ti, tú no lo vas a apreciar de la manera como debería apreciarlo. ¿Estamos aquí? Porque lo vemos como Jesús, y fue Jesús hombre, fue el que vino a cumplir la ley, fue el que vino a cumplir todos los mandamientos, pero su esencia divina es el mismo Dios, que en otras palabras, Dios mismo vino a crucificarse por nosotros. Entonces, la tercera dispensación es la del Espíritu Santo, que es, hermanos, por eso yo te digo, por eso es que Dios me está llevando por ese lado, porque es donde estamos viviendo ahora. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dios hizo su parte, Jesús hizo su parte, ahora está Dios, Espíritu Santo, haciendo la última dispensación de esta tierra.
lo último que viene, ¿ok? Y lo último que está. Ya no hay más nada después de esto. Y si yo no reconozco cómo está operando Dios a través del Espíritu, ahora mismo en estos tiempos, yo me estoy robando una gran información y me estoy robando una gran gloria. Porque por eso yo digo, pues, podemos aprender de todo. Eso es maravilloso. A mí me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta profundizar. Pero Dios me está llevando en estos tiempos a querer nuevamente a conocer más de Él a través del Espíritu Santo. Porque es lo que estamos viviendo. Es la última esfera de Dios. Miren, la primera cosa que Dios le da al creyente es Él mismo. Cuando tú recibes a Jesús, Él mismo es la primera cosa que nos da. A Él mismo en forma de su Santo Espíritu. A través de la dimensión del Espíritu Santo, Dios mismo se nos entrega a nosotros. Es lo primero que Él hace con el creyente. Lo primero que Él hace con el creyente es darnos su Espíritu y llenarnos de su presencia. Entonces, ¿qué hace ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo nos lleva a una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial, que es Él mismo. Él es mismo. ¿Qué dice Hebreos 4:6? A mí 4:16. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Cuál es ese trono? Te pregunto. Está aquí el escritor de Hebreo hablando de un trono en algún lugar, en algún templo, en alguna habitación. Yo creo que no. Yo creo que él está hablando de tú mismo, encontrar ese trono que está dentro de ti, esa misma presencia que está dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y él te está diciendo, entra confiadamente a esa relación íntima con Dios, a esa relación profunda con Dios, y tú vas a encontrar gracia, porque ahora el trono de la gracia no está en un lugar externo, está en un lugar interno dentro de ti, dentro de tu presencia. Y Dios quiere que en él, Dios no solamente quiere habitar en ti, hermanos, y eso algunas veces nos equivocamos. Dios, gracias Espíritu, Dios no solamente quiere habitar en ti, Dios quiere tener una relación contigo. Ya Dios sabe que está en ti. Ahora Él quiere que tú crezca esa relación y esa intimidad con Él. Ya Él hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Segundo, somos revestidos de Cristo. Primero, somos hijos de Dios. Segundo, revestido de Cristo. Dice versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Poderoso versículo. Poderoso versículo. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Pablo aquí, cuando dice que los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué realmente Pablo está hablando del bautismo del agua? No. Pablo tenemos que aclarar que Pablo no está hablando aquí del bautismo en las aguas. Él no habla de ese bautismo aquí. Él no está tratando de decir que cuando tú fuiste bautizados en las aguas, no, está diciendo bautizado en. Es algo muy profundo lo que Pablo nos está tratando de decir aquí. Pablo no está diciendo cuando tú te bautizaste en las aguas, no. Él está diciendo cuando fuiste bautizado en, cuando somos bautizados en Cristo. ¿Ok? En ninguna parte de la Biblia enseña que la salvación tenga algo que ver con el bautismo físico en las aguas, y mucho menos Pablo está tratando de decir eso aquí en los Gálatas. Aquí el mensaje de los Gálatas, todos nosotros sabemos que la salvación es solamente por fe. Entonces, ¿qué bautismo, hermano? ¿Qué bautismo está hablando Pablo aquí? Aquí, ser bautizado en Cristo, óyeme bien,
Ser bautizado en Cristo significa la identificación espiritual con Cristo y la inmersión plena en la vida de Cristo. So Pablo está diciendo que lo que han sido bautizados en Cristo, él dice, lo que se ha identificado, oye bien, espiritualmente con Cristo, lo que han experimentado esa inmersión plena en la vida de Cristo. Eso es el bautismo en Cristo que Pablo está diciendo así. Entonces él dice, cuando tú te identificas espiritualmente con Cristo y te inmerge en una vida plena en Cristo, entonces somos revestidos de Cristo. ¿Estamos aquí? Es vivir plenamente, profundamente espiritual, conociendo quién es Cristo en mi vida. Miren, existe un gran misterio que nuestra mente humana y finita nunca va a poder llegar a entender y a comprender la profundidad de lo que algunas veces vemos en la palabra de Dios. No puede concebir algunos secretos completamente, ¿ok? Pero de alguna forma espiritual, ¿ok? Que yo no tengo toda la respuesta, y de una forma sobrenatural y trascendente en el tiempo y en el espacio de Dios, en la infinita plenitud de Dios, en algún lugar, en ese tiempo y en ese espacio trascendental de Dios, todos los seres humanos que ponen su confianza en Cristo Jesús son justamente con el crucificado, sepultado, resucitado y salvados por Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé. ¿Cómo en el tiempo, en el espacio, Dios hace todas esas cosas? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Bautizados en Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo, somos crucificados, sepultados, resucitados con nuestro Salvador. Es esa nueva vida, porque he sido bautizado en Él. ¿Qué dice 1 Corintios 6:17? 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿No es eso maravilloso? Ustedes y yo estamos unidos a nuestro Salvador, porque nuestro espíritu y el espíritu de Dios que mora en nosotros están unidos. Y eso nos hace en unión con Él. El creyente que se identifica con Jesucristo por la fe está revestido de Cristo por intervención divina. Somos revestidos de Cristo por intervención divina. Tercero, unidad de todos los cristianos. Unidad de todos los cristianos. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Yo te expliqué eso arriba ahorita cuando estábamos hablando de este versículo. La persona que se hace uno con Cristo también se hace uno con los demás creyentes. Te lo voy a decir otra vez. La persona que se hace uno con Cristo también se hace uno con los demás creyentes. Si tú piensas que tú eres mejor que tu hermano, o si tu hermano piensa que es mejor que tú, esa persona no está en Cristo. ¿Ok? Si alguien te dice que es superior a ti porque hace cualquier cosa o observa cualquier cosa o practica cualquier cosa, entonces esa persona realmente no está en Cristo. Porque en Cristo no hay separación, en Cristo hay unidad. Y dice la palabra, no lo digo yo, que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. No hay favoritismos en Dios. Yo soy uno contigo y ustedes son uno conmigo y nosotros juntos somos uno con Dios y uno con Jesús. Es un solo espíritu.
Y no hay división en el espíritu. No existe división en el espíritu. O sea, cualquiera que te dice que porque practique ciertas cosas son mejores que ustedes y que ustedes son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, está en una locura y no es de Dios. Porque Cristo nos une a todos. Entonces yo no puedo ser superior a ustedes, ni ustedes pueden ser superior a mí. Hay una sola persona que es superior a todos nosotros y ese es Dios. Y Dios nos une a todos con Él. Es lo que dice la palabra de Dios. No existen distinciones entre aquellos que pertenecen a Cristo. Tú podrás tener un don diferente, tú podrás tener un llamado diferente y tú tendrás una asignación diferente, pero eso no nos hace mejor ni peor que ninguno de los demás. Porque entonces estaríamos mintiendo a lo que dice la palabra de Dios, que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Todos los creyentes sin excepción son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice, no hay diferencia. Porque yo sí te voy a hablar, me gusta hablarte con la palabra de Dios. Me gusta enseñarte lo que dice la palabra de Dios. No solamente jalar por el lado que a mí me convenga, sino generalmente lo que dice la palabra de Dios. Y si yo te digo que no hay distinción, que somos un solo cuerpo, que no solamente te voy a dejar en un versículo, te voy a dar varios, porque yo siempre te he dicho que la palabra se confirma ella misma. ¿Estamos aquí? Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 13, dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Dice 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí vemos otra vez Dios uniendo a estas dos razas de la humanidad. Él dice, ya no hay diferencia. Antes tal vez la había. ¿Ok? Pero él dice, ahora que estamos en Cristo, ya no hay diferencia entre los que son judíos y los que son gentiles. Pues el mismo Señor es Señor de todos. Efesios 4, 3, 7 dice, porque hay unos privilegios espirituales comunes y Pablo se los expresa aquí en Efesios. Efesios 4, del 3 al 7 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y él dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto es increíble, hermanos. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Cada uno de nosotros tenemos unos dones en específico, pero ese don en específico no debe ser para gloriarnos a nosotros, sino para Dios. ¿Estamos aquí? Me encanta cuando él dice en ese versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Nos une esa fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Cuando Pablo identifica a Dios aquí, él no lo deja ahí. Él dice, ese Dios que todos nosotros le servimos es el Dios y Padre de todos. Y no solamente dice es Padre de todo, dice que está sobre todos.
Hay un nosotros que está sobre cada uno de nosotros y ese es el Padre. Y no solamente dice está sobre todo, sino que dice que ¿qué? Ay, mi Dios. Miren, si nosotros todavía no hemos entendido la Trinidad es porque realmente no queremos. ¿Ok? Porque aquí vemos la Trinidad en todo su apogeo. ¿Ok? Dice un solo Dios y Padre de todo. ¿Qué dice él? Que está sobre todos. ¿Dónde está Dios? En el trono. ¿Ok? Dice en medio de todos. Cuando Jesús vino a estar en medio de todos nosotros. Y dice, y en todos, que es el Espíritu Santo en nosotros. Estamos aquí. Lo último, para dejarlos ir. Herederos de la promesa. ¿Qué era lo primero? Primero era hijos de Dios. Segundo, revestido de Cristo. Tercero, la unidad de todos los cristianos. Y por último, herederos de la promesa. Eso es lo que nos hace estar en libertad en Cristo Jesús. Estos 4 aspectos. Dice ese versículo 29, el último versículo dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Vemos aquí algo extraordinario. ¿Ok? Vemos aquí que Pablo da un brinco. ¿Ok? Pablo da un brinco desde la promesa hasta Jesús. Pablo dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Vemos a Pablo dando un brinco desde la promesa de Abraham hasta Jesús, saltando por completo la ley de Moisés. ¿Por qué? No es que no fuera importante la ley de Moisés. Ya eso lo hemos aclarado un montón de veces. Pero la ley de Moisés no tenía nada que ver con la salvación. La promesa de justificación por fe se la dan a Abraham. Y el cumplimiento de esa promesa es Jesús. Pablo dice, ahora que ustedes pertenecen a Cristo, ustedes recibieron la promesa que era de Abraham. ¿Estamos aquí? La promesa espiritual de salvación y bendición eterna que fue dada a Abraham pertenece a todos los que pertenecen a Cristo. No por la ley, sino por la fe en la justificación a través de él. Por eso es que del brinco del primer pacto, de la primera promesa al último pacto y al mejor pacto que es con Cristo Jesús. ¿Por qué? Ya yo te lo expliqué al principio. ¿Qué era la ley? ¿Para qué vino la ley? ¿Qué fue establecido a través de la ley? Que era para yo reconocer a ese Cristo. Una vez yo reconozco, paso ese brinco. Entonces con esto cierro, porque miren qué maravilloso es reconocer esa promesa y esa promesa que Dios le hace a Abraham y el cumplimiento de esa promesa en nosotros a través de Jesucristo Jesús, porque la palabra no miente y la palabra está ahí. Somos herederos según la promesa, más nada, según la promesa. Yo soy heredero según la promesa. Leyendo un poquito Apocalipsis, me encuentro con estos versículos de Juan, cuando escuchó de esa visión en la isla de Pasmo, lo que él escribe en el capítulo 21, versículo 3 al 7. Miren lo que Juan escucha en esta visión. ¿Ok? Porque este es el último cumplimiento, por decirlo así, de lo que nosotros somos herederos, de lo que nosotros estamos recibiendo por esta fe. Él dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios.
Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. El 4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, esto me explotó la mente. Él dice, el que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús se encuentra la samaritana en el pozo de agua, que Jesús le dice a ella, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías a él agua? Y aquí Pablo está viendo esa visión, ¿ok? Y dice, al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Y por qué mi confianza está plenamente y completamente en el trabajo completado de Jesús en esa cruz del Calvario? Porque Jesús me va a llevar a este encuentro con mi Padre. Y Él es esa fuente de agua que nunca deja de brotar, agua bendita para cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que llegará ese día donde Dios me va a enjugar todas las lágrimas de mis ojos. Ese día que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Esas cosas van a llegar. Y por eso es que mi confianza está puesta en el único que me puede llevar a puesto seguro, que es mi Señor Jesucristo, mi Salvador y el dador de vida. Así que con esto terminamos. No sé si ustedes tengan preguntas, tengan comentarios. ¿No? ¿Está todo bien? Una, dos, tres. Dice Nairi, poderoso, poderoso. Vamos a ver aquí en Facebook si hay algo. Si no, no hay pregunta, no hay pregunta. No quiero dejar a nadie con preguntas si hay. No, no hay nada aquí. Bueno, vamos a orar. Hay asignación. Ya se acabó el pan de piquito. ¿Cómo fue? Odari fue Apocalipsis 21, 3, 7. Apocalipsis 21, 3, 7. Esa es la promesa que todo hijo de Dios está esperando. Y Juan en esa isla de Patmos vio esa visión y escuchó palabra de Dios. Todo clarito, dice Rocío. Bueno, vamos a orar, vamos a despedirnos. Puede ser que el domingo estamos nuevamente en el templo, seguimos con nuestra serie, mensaje poderoso que vamos a tener sobre las almas de destrucción masiva y cómo vencer y reconocer esas almas en nuestras vidas para poder ser exitosos. Oremos. Padre Celestial, Padre amado, mi Dios, gracias, mi Dios, por toda esta información que tú has depositado en nuestro espíritu. Mi Dios, te pedimos, como siempre, que sea tu Espíritu Santo que nos lleve a toda esa verdad, mi Dios. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, mi Dios, que tú se la aclare a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que ellos vayan en tu presencia, Padre Celestial, y que tú seas. Si hay algo que quitar, que tú lo quites. Si hay algo que añadir, que tú lo añadas, Padre Celestial. Pero te damos la gracia, la honra, la gloria a ti, mi Dios, porque sabemos que tú nos sigues encaminando a toda verdad y estamos esperanzados en esa misma fe que algún día vamos a estar en tu presencia y como dice ahí Apocalipsis, Juan, ya no habrá más llanto, más muerte, más sufrimiento, mi Dios, ya vamos a estar en tu gloria
y vamos a disfrutar lo que tu Hijo hizo en esa cruz de Calvario por nuestra salvación, Padre. Cuida a cada uno de mis hermanos, mi Dios, protégelos, mi Dios, de tocar cualquier enfermedad, Padre Celestial, y que podamos estar el domingo, mi Dios, adorándote, mi Dios, en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Mañana Hot Side a las 7:30. ¿Cuál es el tema, Efraín? La perseverancia en el caminar cristiano. Eso suena bueno. A las 7:30, no se lo pierdan. Ahí con nuestro pastor Efraín Arroyo, y yo sé que nos vamos a gozar. Muchas bendiciones, que descansen y nos vemos mañana y nos vemos el domingo. Bendiciones. Bye bye.